Bueno, buenas tardes a todos quien se ha conectado hoy. Esta tarde, este jueves, a nuestras charlas semanales en el Centro de Ciencia y Cultura Rusa en Madrid. Mi nombre es Polina Podgorietskaya, soy historiadora del arte y hoy tengo el placer de presentaros la segunda conferencia en nuestro ciclo temático de vanguardias rusas. Como ya he explicado en la charla de la semana pasada, la idea de este ciclo surgió pues porque en noviembre, el 7 de noviembre, pues ocurrió la Revolución Rusa, según el calendario nuevo, y nada, pues hemos decidido dedicar este mes a hablar sobre diferentes facetas de este periodo en la historia del arte ruso, en la historia del arte europeo. Y hoy vamos a hablar sobre el Lissitzky. En la semana pasada ya hemos conocido las principales, digamos, ramos de la vanguardia rusa, os he contado algunos libros, no sé si habéis consultado algunos la información. Y hoy vamos a hablar sobre personalidades. El Lissitzky, un vanguardista, quizás no tan conocido, al igual sí. No sé, la idea por qué he elegido a el Lissitzky, no otro artista, quizás es bastante sencilla, pues porque en Museo Thyssen tienen una obra de el Lissitzky, de hecho, expuesto una y en el almacén varias. Vamos a verlas hoy en esta conferencia. Y he decidido, ya que Lissitzky es un personaje que igual pues no es tan conocido en mi perspectiva y ya tenemos a él cerca en Madrid, pues vamos a hablar sobre él, sobre su obra. Además, en su obra pues podemos ver la trascendencia y el desarrollo de la vanguardia rusa, lo que hemos hablado en la semana pasada, ¿no? A ver, cambio la diapositiva y aquí os presento al autorretrato de Lissitzky y he conceptualizado esta diapositiva con varias palabras que para mí, o para, bueno, también para muchos historiadores, significa el Lissitzky. El Lissitzky es un artista que representa muchas cosas. Es judío, ruso, alemán, teórico, arquitecto, comisario, profesor, pintor, diseñador, muchas cosas concentradas en una persona. Y en la conferencia de hoy, que va a durar aproximadamente una hora, os voy a intentar a contar las facetas, varias facetas que vemos en esta diapositiva. Solo los voy a tocar por encima porque pues, por cuestiones temporales no me va a dar tiempo para hablar de todo, pero un poquito de todo os voy a contar sobre las exposiciones, su desarrollo artístico, su desarrollo personal, su papel como judío, el tema del judío, de su nacionalidad, de ser judío, pertenece a esta cultura, es muy importante, lo vamos a ver. Y nada, pues después de esta introducción, de contaros el porqué de esta conferencia, vamos a proceder con la biografía de Lissitzky. También os digo que la estructura de esta conferencia va a ser, bueno, no puedo decir que es trivial, pero bueno, vamos a basarnos en las fechas, en la biografía, vida, nacimiento, muerte, y lo único que he decidido cambiar para entender un poco el concepto de la obra de Lissitzky es que quiero que fijéis en esta obra, es la que os dije que está en el Museo Thyssen de Madrid y es el gran invento de Lissitzky. Si me preguntaríais con qué asocio a este artista, bueno, no artista, son muchas cosas, a este personaje, digamos, a esta persona, ¿con qué lo asocio? Pues sería con los prones. Pron es una palabra rusa que significa la proyección, estoy tan nerviosa que se me había olvidado. El proyecto утверждения нового, el proyecto del establecimiento o la instalación de lo nuevo. Es un punto clave en la obra de Lissitzky porque a partir de este momento va a ser Lázaro, o sea, Lázaro Lissitzky, el Lissitzky de antes, Lissitzky, pues un artista joven en desarrollo, y a partir de los prones va a empezar el Lissitzky ya nuevo, el Lissitzky vanguardista, el Lissitzky arquitecto, el Lissitzky comisario. A partir de esta obra van a ver, pues, van a ocurrir los cambios.
en la siguiente fase de esta conferencia os voy a explicar más en detalle qué son los pronos, pero quiero que os fijéis en esta imagen porque va a ser importante, porque a partir de esta imagen podéis comparar el desarrollo de la obra de Lissitzky que vamos a ver hoy, ahora, en este momento. Pues aquí en esta diapositiva tenemos al joven Lissitzky, tiene 18 años, un chico judío que nace en Smolensk en el año 1890. Nace en una familia judía, judía ortodoxa. La cultura judía está muy presente en su vida diaria. Ah, Su padre, él trabaja en una fábrica de vidrios y porcelana, y en 1891, o sea, cuando Lázaro tenía un año, se mudan a Vitebsk. Entonces su vida, su juventud y infancia van a estar basados entre dos ciudades, Vitebsk, que está en Bielorrusia, bueno, sabéis, ¿no? Dónde está Bielorrusia, Vitebsk, y Smolensk, que es una frontera, Smolensk es una frontera occidental, no, sí, occidental de Rusia, que justo pega a Bielorrusia. Entonces, su vida va, su primeras 2 décadas de vida van a estar entre estas dos ciudades. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es una periodo irrelevante en su vida? ¿Por qué estoy hablando de él? Pues porque en Vitebsk él aprende a dibujar, a pintar con un personaje que se llama Yehuda Pan, un personaje importante al que regresaremos en la conferencia. Yehuda Pan es un pintor con quien también aprende a pintar Marc Chagall. O sea, Lissitzky y Marc Chagall se conocen desde adolescente, desde su juventud. Lissitzky pinta tan bien, fijaos, sus primeras obras tiene aquí pues 20 años. Él pinta tan bien que con 15 años ya da clases particulares del dibujo. Entiende que quiere dedicar su vida al mundo del arte. La verdad, en las biografías suyas no se traza muy bien este momento cuando Lissitzky decide estudiar arquitectura. O sea, no estudia exactamente el arte, estudia la arquitectura, pero siempre va a estar muy juntos estos dos, digamos, sectores, ¿no? de la cultura. No se sabe a qué momento decide estudiar la arquitectura, pero, bueno, aquí, perdonad que os enseño esta imagen antes de hablar de la arquitectura, pues aquí también vemos un dibujo suyo del periodo antes de ingresar al Instituto Tecnológico de Arquitectura. Es una fortaleza de Smolensk que podemos contemplar ya algunos rasgos que realmente, o sea, imagináis el Braun, que es una pintura pues casi abstracta, y pues vemos estas imágenes tan figurativas como la iglesia, una iglesia de Santísima Trinidad en Vitebsk y fortaleza de Smolensk. Muy interesante ver esta evolución. Aquí son unos dibujos ya de Italia. ¿Por qué termina en Italia? Pues os cuento. Como os digo, él decide estudiar arquitectura y viene a San Petersburgo para intentar pues, sus posibilidades. En 1909 intenta ingresar en la Real Academia de las Artes, pero ¿qué ocurre? Es que es judío y entonces en Rusia, bueno, generalmente en todo el periodo zarina, había muchas leyes antisemitas. O sea, el periodo zarina no es ningún secreto que era un periodo abiertamente antisemita. Entonces, había leyes que en las escuelas, institutos o las universidades la margen de aceptación de los judíos era reducido. Hubo un reducido número de aceptación de los judíos. Y a pesar de que Lissitzky pues, pintaba muy bien, era un chico muy listo, no le aceptan. Entonces él dice, pues, ok, no me aceptáis, pues no me importa tampoco, yo me voy a Alemania. Entonces él se va a Alemania, a la ciudad que se llama Darmstadt. Darmstadt es una ciudad muy importante en aquella época. Darmstadt está pues, en Alemania. El Lissitzky está ingresado en el Instituto Técnico de Darmstadt. ¿Y qué es Darmstadt de principios del siglo XX? Pues es una
ciudad, un punto neurálgico en el mapa europeo, donde se junta un grupo que se llama Kulturbund, que es básicamente pues, un grupo de cultura que une en sus teorías, en su práctica, junta artes figurativas y artes decorativas. Un poco arts and craft que hubo en Reino Unido en las últimas décadas del siglo XIX, pues lo mismo ocurre en Alemania a principios del siglo XX. Entonces, Lissitzky está en este contexto tan rico artísticamente, culturalmente, está en Alemania. Y aprovechando pues su estancia en Europa, como cualquier estudiante de hoy en día que viene de otro país y entra, yo que sé, por ejemplo, en una universidad europea, intenta aprovechar al máximo su experiencia europea y pues el Lissitzky viaja por Europa, pasa por París, por Berlín y lo más significativo quizás de este periodo es que en 1912, y él está en Europa hasta 1914, en 1912 él hace un viaje por Italia andando. O sea, andando pasó en torno a 1.200 kilómetros, así lo pone en su biografía que escribió ya en el año 40 o 41. Escribe que pasa 1.200 kilómetros y pinta pues todo lo que ve por Italia, por el norte, esta arquitectura. Se puede contemplar un poco la estética esta de Miro Iskustvo, de mundo del Arte, es una agrupación rusa que junta pues la vida real con un poco con lo decorativo, ¿no? Con el imaginario. Entonces esto se puede contemplar todavía en la obra temprana de Lissitzky. Entonces, aquí tenemos un mapa de zona de asentamiento. ¿Qué es una zona de asentamiento? Pues era una franja, ¿no?, geográfica entre Rusia, Imperio Ruso y Europa, que incluía Letonia, Lituania, perdón, Bielorrusia, Ucrania. Entonces ahí pues vivía en torno, hacia el 1910, vivían en torno de 3 millones 3.545.000 personas, aproximadamente así. Y ahí obviamente hubo muchísima influencia de la cultura judía, o más bien, más correctamente sería decir, ahí se cocía y se formaba la cultura judía de aquel momento. Entonces, ¿qué ocurre? En 1914, la Primera Guerra Mundial, Lissitzky está forzado pues, a regresar a su país natal, a Rusia. Él viene primero a Riga, que está en Letonia, quiere ingresar a la Academia de Arquitectura para terminar su carrera y poner pues, en oficial su diploma de arquitecto en el Imperio Ruso. Se traslada a Moscú porque Riga también es afectada por la Primera Guerra Mundial. Se muda a Moscú y ahí, ¿qué ocurre? Él empieza a pensar en sí mismo como un judío. O sea, ¿quién soy siendo un judío? ¿Qué significa ser un judío? ¿Qué es la cultura judía? En fin, todas estas preguntas es lo que surge en su cabeza hacia el 1915. También tenemos que pensar que, bueno, en San Petersburgo, en aquel momento se forma un grupo, digamos, un instituto de la cultura judía con quien colabora en muy perdonad, es que tengo una perrita que me está mordiendo. Entonces, tenemos en San Petersburgo el Instituto de la Cultura Judía que da encargos a estos jóvenes pues, profesionales judíos para investigar y acordar, digamos, poner en papel, dibujar o escribir todo relacionado con la cultura judía que está en esta franja geográfica en la zona de asentamiento. Entonces, el Lissitzky recibe un encargo para visitar Vitebsk. Vitebsk realmente va a ser una ciudad muy presente en su biografía. Entonces viene a Vitebsk y hace dibujos de una sinagoga que está destruida actualmente, una sinagoga de madera. Entonces él hace estos dibujos de los frescos que están dentro del edificio.
realmente es muy importante porque es lo único que se conserva sobre esta sinagoga. Aquí en esta diapositiva pues os presento otras sinagogas, una arquitectura bastante particular, muchas destruidas hoy en día y estaban en el territorio pues, de un asentamiento. Estas son unas sinagogas bielorrusas. ¿Vale? Entonces, ya que hemos hablado sobre la cultura judía tan particular, tan importante en la vida de El Lissitzky, yo quiero subrayar qué significa la cultura judía en aquel momento. Y vamos a referirnos a la palabra Yiddish o Yiddish. Hay muchas pronunciaciones de esta palabra, pero básicamente se refiere al judeo alemán. Es un idioma en la que hablan los judíos askenazíes, son los judíos del centro y este de Europa. Entonces, el Lissitzky es un judío askenazí que habla yiddish, sobre todo en este momento cuando hay florecimiento de la cultura judía. ¿Por qué ocurre el florecimiento de esta cultura? Porque pues hacia 1917 la situación política en Rusia fue bastante frágil, inestable. Pues sabéis, ya se termina todo en noviembre del 1917. En febrero del 1917 tenemos la Revolución de Febrero, una revolución fallida que, bueno, repetirá luego en noviembre. Es una revolución fallida, pero en cierto modo da fuerza a los judíos eh, para establecerse culturalmente y socialmente digamos, en el imperio, todavía en el imperio ruso. Ellos no pueden ir a Rusia por pues, los motivos políticos, entonces ellos empiezan a formar un núcleo muy fuerte, muy potente, digamos, un poco en contra de lo preestablecido en Rusia. En este momento nace el concepto judaísmo, como queráis pronunciarlo, va a estar correcto de todas formas. Judaísmo es la cultura nacionalista, el nacionalismo judío, podría decirlo así, pues en todo este auge histórico, cultural, nace el renacimiento, aparece el renacimiento judío. Y el Lissitzky forma parte de este renacimiento judío. ¿En qué se concentra? ¿En qué se consiste el renacimiento judío? Pues básicamente empiezan a publicarse libros infantiles y de novelas, etcétera. Empiezan a publicarse en Yiddish. El Lissitzky, Lazar Lissitzky, todavía, yo voy a llamarle Lazar de momento, porque él realmente es un apodo que aparece mucho después. Todavía es Lazar. Entonces, Lazar Lissitzky participa mucho en todo este renacimiento. Una de las primeras cosas que hace es un libro que está diseñado en la forma típica de manuscritos judíos, es Torah, se llama Una conversación cotidiana. Es un libro escrito en yiddish y diseñado y pintado, decorado por Lazar Lissitzky. Y otro libro muy relevante al que vamos a regresar hoy, yo creo que tenéis que fijar en él, acordarlo, para entender un poco la obra de Lissitzky, se llama Khad Gadia o Un pequeño macho cabrio, que cuenta, digamos, en tres palabras, muy rápido, ¿no? Cuenta la vida de un macho cabrio que simboliza el pueblo judío. Aquí tenemos el diseño en esta diapositiva. Vale. Entonces, macho cabrio, que representa el pueblo judío. A lo largo de su vida, pues encuentra diferentes obstáculos o tiene conflictos con diferentes pues, otros animales, con gato, con perros, con un toro, y finalmente el dios que veis en la imagen de abajo a la derecha, la mano del dios, recordad este símbolo de la mano, baja y mata el ángel de la muerte y, pues, en fin, salvando el pueblo judío. En este diapositivo quiero que os fijéis en tres imágenes.
La primera imagen está arriba a la derecha, es el perro y el gato, que parecen como casi yin y yang, ¿no? En este dibujo, una composición circular que va a estar muy presente en la obra de Lissitzky, ¿no? Ya vemos los colores que van a ser, digamos, clásicos en la obra de Lissitzky, es el blanco, gris, negro y rojo. La segunda imagen que quiero que os acordáis, aunque ya os enseñaré esta imagen en el futuro, es la segunda imagen abajo, ¿no? Contando desde la izquierda. Aquí vemos pues esta composición circular con una forma triangular que rompe el círculo. Quiero que penséis en qué obra os estoy a qué obra os estoy aludiendo aquí. Y por último, la imagen, pues con la mano de Dios, en la mano va a ser un símbolo muy particular en la cultura judía y en la obra de Lissitzky, que os contaré ya el simbolismo particular en adelante. Vale. Entonces, de nuevo, estamos en Vitebsk. En 1919 ya surge la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, todavía, o sea, estamos en un mundo de caos, estamos en plena destrucción y en plena construcción sobre las ruinas. La cultura judía está pues, desarrollándose con mucha velocidad, con mucha inspiración, que nunca había pasado en el territorio del Imperio Ruso antiguo. Y estamos en Vitebsk. En Vitebsk se forma la Escuela de Arte de Vitebsk. Bueno, invitan a Marc Chagall a ser director de esta Escuela de Arte. ¿Cuál era la finalidad de esta escuela de arte? Pues básicamente hacerse la pregunta, ¿qué es la cultura judía? Pues, ¿qué debe hacer un pintor judío? ¿Cómo debe representar esta imagen de un judío? Todas estas preguntas relacionadas pues, con esta cultura, ¿no? En la fotografía vemos en el centro, quiero que fijéis, pues a la izquierda, la persona en la izquierda de todo, vemos a El Lissitzky, un joven El Lissitzky, un poco, no sé, tiene una imagen un poco rara, un genio un poco raro con esta barba y con un traje, como se destaca del grupo. Y luego en el centro, el señor mayor es Yehuda Penn. ¿Recordáis que os conté que era un maestro de Marc Chagall y El Lissitzky? Pues aquí está encabezando el grupo de los jóvenes artistas judíos. Y fue invitado por Marc Chagall, que está sentado justo a la izquierda. Este señor con las manos así es Marc Chagall. ¿Qué ocurre? Entonces, Marc Chagall llama a El Lissitzky porque pues, se conocen desde hace mucho tiempo, sabe que es un joven muy talentoso y le llama a encabezar el departamento de arquitectura de esta escuela de arte, un departamento nuevo, y le llama para ser el profesor de arquitectura, a poner las bases digamos, de esta nueva arquitectura judía. Él viene y, o sea, al contar semanas, dice que, bueno, muchas gracias por invitarme, pero tengo un amigo, Kazimir Malevich, no es judío, pero es que es un artista, vamos, el artista clave del siglo XX, ¿no? Quiero que le invitas porque tiene mucho que decir y creo que va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestra escuela. Marc Chagall acepta esta propuesta y pues en cuestión de, muy rápido, en cuestión de un mes o algo así, Kazimir Malevich acepta esta invitación, viene a Vitebsk y además, claro, Kazimir Malevich, él está en San Petersburgo. En San Petersburgo, tenemos que recordar, en 1919 estamos en la guerra civil. En Leningrado, pues todavía no es Leningrado, pero bueno, en San Petersburgo no hay, vamos, ni comida, ni leña para calentarse las casas, no hay trabajo, en fin, guerra civil, ¿no? Entonces en Vitebsk hay mejor clima, hay comida, la guerra no la ha tocado tanto, y encima hay trabajo. Pues claro, él cogió sus maletas y se fue a Vitebsk. Pero, bueno, hay que decir que Marc Chagall quizás ha cometido bueno, no puedo decir que ha cometido un error, pero bueno, me voy a explicar. ¿Qué ocurre? Es que cuando llega Kazimir Malevich a Vitebsk,
su personalidad es tan potente. Él es o sea, cree en sí mismo, cree en en lo que hace, tiene creo que 38, 39 años, es un artista preestablecido. El suprematismo ya es un movimiento preestablecido, es un movimiento importante, digamos, es un artista famoso, es una estrella, y de repente viene a Vitebsk, viene con casi un performance, monta una charla en una de las aulas de esta pequeña escuela, donde vienen todos los artistas jóvenes de la escuela, y él, o sea, Malevich, impone, digamos, su idea de crear nuevo arte, destruir todo lo antiguo y crear lo nuevo. En esta diapositiva todavía vemos, si veis en la fotografía, al fondo todavía hay pues pintura bastante figurativa, todavía no es suprematismo, o sea, Malevich todavía no ha establecido, o sea, no ha cambiado radicalmente las ideas, pero ahí está. Y también quiero que os fijéis en un detalle en la mesa, o sea, rectángulo del centro, fijaos el cuadrado negro, un elemento que va a aparecer muy frecuentemente en la obra de Lisitsky joven, el Lisitsky antes de los Brownes. ¿No? El cuadrado negro, ahora os explicaré un poco la simbología de esta forma geométrica. Bueno, entonces, en esta fotografía vemos el grupo, como podéis imaginar, uno bis. Así se forma una bis. En Vitebsk, en español sería los fundadores estoy traduciendo esto del ruso, los fundadores de lo nuevo, básicamente. Entonces, es una escuela que se forma hacia el 1919 y Marc Chagall pues no pega mucho a estos conceptos. Marc Chagall todavía o sea, tiene otra visión del arte judío, tiene otra visión del arte en general, entonces no pega mucho y pues se va de esta escuela y Malevich se empodera, casi, bueno, por decirlo en las palabras gordas, se empodera de esta escuela, se forma una escuela pues aunque no va a perdurar mucho, pero es una escuela muy importante en la historia del arte europea, no solo rusa, sino europea en general. Vale, entonces en una vis, Kazimir Malevich establece sus ideas como suprematista. Él dice a sus estudiantes, perdonad, aquí vemos el catálogo de suprematismo, o sea, básicamente es el manifiesto suprematista, sin palabras, solo las formas. Entonces, Malevich dice a los artistas jóvenes, incluyendo a Lisitsky, que estaba muy influenciado por Kazimir Malevich, que ellos debían visualizar de manera más reducida, más sucinta posible, la realidad verdadera. O sea, tienen que resumir la vida en su esencia, y su esencia sería la geometría, porque para Kazimir Malevich la geometría era, digamos, como la totalidad de la vida, ¿no? Entonces es un manifiesto suprematista dentro de la escuela Uno bis, un libro muy importante, bueno, digamos es como una recopilación de grabados. Y aquí vemos a El Lissitzky ya a finales del año 19, porque digo que a finales, porque al fondo vemos ya los prones. Él empieza a desarrollar la idea de los prones a finales del año 1919, estando muy, muy influenciado por el suprematismo, pero él va a ir más allá, ahora lo veremos. Y en la fotografía de la izquierda, perdón, de la derecha, vemos algunos estudiantes de una bis, y fijaos de nuevo, tenéis que fijarlos mucho, pero bueno, algunos estudiantes llevan que parece Apple Watch, pero bueno, es un cuadrado negro en sus muñecas, ¿no? Llevan el cuadrado negro. Aquí vemos pues el manifiesto de una bis, otra vez el cuadrado negro. Esto lo diseña el Lisitsky, Lazar Lisitsky, perdón, todavía no es él, Lazar Lisitsky, una edición muy importante porque creo que se conservan 5, si no me equivoco. Bueno, unos libros, unas publicaciones muy importantes porque están hechos a mano, o sea, no tienen medios
Entonces ellos, como casi en épocas medievales, ellos estampan sus manifiestos, su libro manifiesto, que lo diseña el Lissitzky. Vale, y aquí os voy a contar sobre qué significa el cuadrado negro. En español, este objeto que veis a la izquierda, en español se llama filacteria. Es un objeto de la religión judía que los judíos ortodoxos pues, se ponen encima para rezar. Son unas cajitas donde van enrolladas eh, el texto sagrado, ¿no? Para rezar. Entonces se pone en la frente y en las muñecas. Lo podéis ver las imágenes más bien en Google, pues se ve más claramente a qué me refiero. Entonces, los estudiantes de UNAVIS han cogido este elemento de la cultura judía y lo han implementado, digamos, en su look diario de unos artistas judíos jóvenes. El cuadrado negro no solo es filacteria, cuadrado negro también es el símbolo de la iglesia destruida. Se pintaba cuadrado negro sobre las paredes de casas judías como el símbolo de un templo destruido. Entonces, bueno, hay como una doble simbología de cuadrado negro en este contexto. Vale. Y pues yo creo que es el cartel, pues famosísimo, archifamoso, vino a España en varias ocasiones, fue expuesto aquí, es archifamoso, todo el mundo creo que lo conoce, pues lo diseñó el Lissitzky. ¿Qué pasa? Que UNAVIS, estamos en el año 1920, UNAVIS, se sienten, pues son proclamadores, digamos, fundadores de lo nuevo en su sentido pues, totalitario. Ellos sienten como una responsabilidad social, una responsabilidad frente al partido, frente a la revolución, de transmitir estas ideas nuevas, sociales, políticas, culturales, a través de su arte. Era un arte muy didáctico y como podéis contemplar, aquí suprematismo sufre una cierta destrucción. O sea, todavía vemos esta construcción, esta composición plenamente suprematista, muy dinámica, prevalece en las formas geométricas, pero vemos una cosa que no aparece en Suprematismo de Malevich, son las palabras. Es que Lissitzky empieza a entender que suprematismo, no solo de Lissitzky, de hecho, muchos artistas, justo en este momento, cambio 19-20, empiezan a entender que suprematismo no es suficiente, o sea, está muy bien, es muy teórico, es muy bello y interesante, como la idea de destrucción de arte absoluta, pero no es suficiente para las ideas de la revolución. Y pues, cartel que derrota a los blancos con la cuña roja simboliza pues la victoria de los rojos frente a los blancos en la guerra civil, que todavía no se ha terminado. Y fijaos el color rojo, ¿no? El color rojo en la simbología de la obra de Lissitzky va a simbolizar a la victoria. Este triángulo rojo viene pues de una, digamos, simbología, no es simbología, pues de los, pues sí, de los símbolos militares, de la cartografía militar, y representa pues la posición militar de una tropa en el mapa, ¿no? Bueno, es la victoria del ejército rojo. Y aquí vemos, todavía es Lazar Lissitzky, es la firma de él o sea, en cirílico es LL, Lazar Lissitzky. Y aquí recordáis nuestro cuento sobre el macho cabrito. Fijaos la composición, o sea, el gallo es un círculo y el cuña negra le está atravesando. O sea, esta idea ya estaba presente en su obra antes de conocer de cerca el suprematismo. Vale,
Y luego, en el 1920, Lissitzky sigue desarrollando pues, su carrera como diseñador gráfico. Como os dije, realmente nunca va a ser un artista, va a hacer muchas cosas pues, sobre todo va a dedicar su carrera al diseño. Entonces aquí el Lissitzky, diseñador gráfico, desarrolla un libro infantil, yo creo que es el único libro infantil suprematismo, que se llama El cuento sobre dos cuadrados. En mi opinión personal, yo creo que es el libro más infantil más aburrido de la historia, pero bueno, estéticamente es precioso, es una obra pues, que cuenta, no se sabe muy bien lo que cuenta, pero la idea es que al parecer hay una lucha entre dos cuadrados, un cuadrado rojo, un cuadrado negro, y finalmente el cuadrado rojo vence al cuadrado negro. Y pues algunos dicen que la simbología de estos dos cuadrados es que cuadrado negro es el Malevich y cuadrado rojo es el Lissitzky, o sea que Lissitzky finalmente vence. Bueno, la idea del conflicto entre estos dos personajes va a ser muy evidente. Quizás no es tanto el conflicto, sino desacuerdos. En el año 1920, una vez, encabezados por Kazimir Malevich, le veis aquí en el centro de la diapositiva, o sea, en el centro de la fotografía, ellos van a viajar a Moscú a una conferencia y ahí ya chocan. Demasiado cerca están dos genios, el Lissitzky y el Malevich. Entonces se separan, Lissitzky se va de una vez y él entra en una escuela recién formada, o sea, formada el mismo año, 1920, FUTEMAS. Es el Instituto de la Cultura Pictórica en Moscú, ¿no? Entonces él entra ahí, pero no como profesor de arquitectura, pero no dura ahí, o sea, dura ahí en torno a un año, incluso menos, porque ya en el año 1921, Anatoly Lunacharsky, que es, en español sería como el gran ministro de toda la cultura, o sea, todas las artes y cultura. Anatoly Lunacharsky en la historia de la vanguardia rusa es un personaje clave, porque gracias a él realmente vanguardia pudo sobrevivir tantos años y pudo desarrollarse tanto. Entonces, en 1921, Anatoly Lunacharsky viene a Lissitzky y le dice, pues mira, tú tienes tanta experiencia internacional, tú sabes alemán, ¿por qué no vas a Berlín? Tú te instalas ahí y empiezas a promocionar pues, la cultura rusa. Ahí es lo que necesitamos, es lo que necesita el partido, que Europa vea los avances artísticos en Rusia. Pues Lissitzky obviamente acepta uh, esta idea y viaja a Berlín. Pero antes de esto, estando todavía en Moscú, él desarrolla esta idea de los prounes. Como os dije, los prounes aparecen entre 1919 y 1920. Antes de viajar a Berlín, él va a cocer esta idea, desarrollar esta idea en su cabeza. ¿Qué son los prounes? Pues es un objeto, es una representación artística, no son pinturas, porque el Lissitzky negaba llamarlo pintura. Son, digamos, unos objetos artísticos, unas telas entre la arquitectura y la pintura, entre lo pictórico y lo físico. Él lo que quiere desarrollar es enseñar arquitectura del futuro, realmente son obras futuristas en cierto modo, y quiere representar arquitectura desde diferentes puntos de vista. O sea, todavía no son planos arquitectónicos, pero ya son como unos edificios quizás imaginarios, ¿no? Entonces, están como volando sobre una superficie, no tienen gravedad. Entonces, la idea de estos prones es, pues, entrar, introducirnos en el mundo del futuro, donde la gravedad no va a existir, donde los edificios se van a construir en el espacio y el hombre va a conquistar el espacio. Bueno, básicamente dicho esto de modo muy reducido y creo que concentrado en la información. Espero que lo he explicado bien. Bueno, entonces, Lazar Lisitsky, con muchas ideas en la cabeza, él va a Berlín. Berlín es un centro importante para la cultura europea en aquel momento. Solo en Berlín vive 360.000, en torno de 360.000
rusos. O sea, incluso hoy creo que ni siquiera vive tanta gente de procedencia rusa en Berlín. Es un centro muy importante, Marina Tsvetaeva está ahí, Vladimir Nabokov, Ilya Orenburg, o sea, toda la crema de la crema intelectual está ahí y Lázaro Lisinski coincide con ellos. Él aprovecha esta estancia en Berlín, viaja por toda Alemania, va a Holanda a dar unas conferencias sobre el nuevo arte ruso. En Holanda también se forma De Stijl, un movimiento artístico importante, con que, bueno, el Lázaro Lisinski va a tener ciertos puntos en común. Entonces, esta es una fotografía en Düsseldorf, veis cómo bien lo están pasando, esta bohemia artística intelectual de Europa de aquellos tiempos, los años dorados de la cultura europea. Bueno, entonces, el Lisinski está ahí. Una cosa muy importante que hace en el año 1922, con su paisano Ilya Orenburg, ellos deciden publicar una revista que solo tiene 3 números, que se llama Вещь o Object o Objeto, ¿no? Se publica en 3 idiomas, en inglés, alemán, no, perdonad, en alemán, francés y ruso. Y la idea es que pues, hacer como un intercambio de culturas, ¿no? Intercambio artístico. Y pues, ¿por qué se hace solo 3? Se hace el problema es que el cuarto número de esta revista no sale adelante, sería el número únicamente sobre la cultura rusa, y no sale porque por cuestiones políticas, burocráticas, la revista no puede entrar a Rusia. Entonces la idea del intercambio cultural se destruye y pues nada, la revista se cierra. Pero ¿de qué hablaban? Pues nada, del desarrollo del arte nuevo en Francia, en Alemania, generalmente en Europa y en Rusia, y enseñar estos puntos comunes y los puntos a partir de los cuales se puede desarrollar algo en común. Bueno, no sé si me están escuchando ruso parlantes, pero esta revista se puede encontrar online en PDF entera, o sea, el número 2, o el número 1, 2 y 3 se pueden encontrar con facilidad y leer. Es un objeto histórico muy interesante, muy importante. Vale. También participa, no es que participe, organiza la primera exposición del arte ruso en Alemania, en Berlín, en el año 1922. Es un evento muy importante porque desde Sergei Diaghilev, recordaréis, he hablado un poco sobre él, este gran personaje, Sergei Diaghilev, en 1907, si no me falla la memoria, él era el único, el primer ruso que hizo una gran exposición del arte ruso de la época, ni siquiera de la época, de todo el arte ruso, iconos, impresionismo, bueno, en fin, todo el arte ruso en París. Entonces, en este periodo, 1907-1922, no hubo nada parecido y han pasado muchas cosas en el desarrollo artístico. Entonces, en 1922, Lázaro Lisinski participa, organiza esta exposición que financia Rusia, el partido, el gobierno. Hay que decir que ha sido una exposición muy cara por encima de los poderes económicos de Rusia de aquel entonces, pero bueno, tuvo lugar en Berlín, un evento importante y en el año 1924, junto a este intercambio cultural entre dos países, en 1924 en Rusia, creo que en Moscú, tiene lugar la exposición de Bauhaus. Esto simplemente como una paréntesis. Bueno, ¿qué ocurre? En este periodo, como podéis contemplar, tan lleno de eventos, el Lisinski está en el auge de su carrera, o sea, es un artista a quien le quiere el gobierno, le quieren sus amigos, es un artista estrella en Europa, en Rusia, en fin, vamos, no sé qué comparación da, no sé, bueno, Damien Hirst o algo, que todo el mundo le conoce, está en todas las partes. ¿Y qué ocurre? En 1924 detectan, le ponen el diagnóstico de tuberculosis agudo, o sea, él lo sufre muchísimo psicológicamente, quiere suicidarse incluso, pero bueno, gracias a Dios no pasó. Entonces él se retira a Suiza, pasa ahí casi un año en un sanatorio del cual le expulsan porque su residencia se ha terminado y tenía que pues, regresar a Rusia. Pero bueno, en este periodo de cierta tranquilidad profesional y inquietud
personal, bueno, él necesita ganar dinero, entonces él no produce tantas cosas revolucionarias, pero bueno, sigue trabajando como, como diseñador gráfico. Es un anuncio que hace para el Pelican, es una marca de tintas, bueno, en fin, una marca de bolígrafos y tal. Él colabora con ellos y fijaos el detalle, la mano, ¿no? Lo que os dije, y el compás. Es un detalle que va a aparecer luego en una fotografía que ya hemos visto antes. Bueno, simbología típica de El Lissitzky con un circo, bueno, un anuncio preciosísimo. Hace este tipo de cosas, también hace una cosa muy importante, que es, digamos, casi una enciclopedia del arte contemporáneo, si lo podría decir así, que hace junto con un artista, Hans Arp. Hacen, pues, esto también está disponible online, o sea, si queréis hacer un screenshot o un pantallazo, está en PDF, está en alemán, y creo que también está, o sea, es una edición bilingüe, creo, y hablan sobre el desarrollo, sobre los ismos del arte europeo entre 1914 y 1924, vamos, es una joya, es un gran ejemplo del diseño gráfico. Ni siquiera es tanto el buen libro de historia del arte, aunque también es interesante, pero bueno, no es lo más importante de este libro, sino el diseño gráfico, cómo él transmite el mensaje a través de un diseño gráfico muy sutil. Vale, y bueno, se recupera, él nada, se dedica también a hacer algunas cosas arquitectónicas, pues está en Moscú, pues escribiendo un poco teoría sobre arquitectura, en fin, como un periodo de tranquilidad que se termina con la exposición internacional en Dresden en 1926. Se desplaza a esta ciudad para curar los espacios dedicados al arte, bueno, al arte ruso y arte europeo. Hace un espacio de arte constructivista y otro espacio que es gabinete abstracto. Como podéis contemplar, es un gabinete abstracto en el que colaboró junto con Piet Mondrian y con otros artistas, incluso Kazimir Malevich, colaboró para, y Tatlin, perdón, Kazimir Malevich, Tatlin, sí, ahora no me sale en la memoria quién más hubo en este despacho, pero la idea es que cómo él ve el espacio, o sea, la idea de este gabinete es cómo ve el espacio. Entonces, él ve las paredes no simplemente como un soporte para exponer, sino como un fondo óptico. Como podéis, bueno, no se ve muy bien en esta fotografía. La idea sería pasear, ¿no? Por este gabinete. En la pared en la que están expuestas las obras de él, o sea, la composición es dos Mondrians y luego dos El Lissitzky. La idea es que el espectador, al pasear por esta sala, ve la pared, por un lado la ve blanca y por un lado la ve negro, ¿no? Imagináis cómo son como unos palos pintados por dos lados. Bueno, imagina como el espacio como un fondo óptico. También es otra de las imágenes del fondo, o sea, del gabinete abstracto. La composición circular, el lienzo circular, es el lienzo de Kazimir Malevich, el que él sujetaba en la fotografía cuando iba con una vis a Moscú. ¿Recordáis esta fotografía? Pues es esta obra, como curiosidad. Bueno, y aquí vemos el dossier. Por un lado vemos la composición, o sea, izquierda, arte constructivista, la habitación constructivista, a la derecha, arte, o sea, el gabinete abstracto. Simplemente como una curiosidad, cómo el Lissitzky presentaba sus obras, o sea, la imagen estética, la impresión estética estaba muy importante, muy presente en su obra. Ujú. Y luego, pues en los años, básicamente hasta el final de su carrera, o sea, todos estos años 20, años 30, toda esta década, está dedicada plenamente a las exposiciones, a El Lissitzky comisario o curador, como queráis. Aquí ya le podemos llamar El Lissitzky, no se me había olvidado contarlos, que en 1923
tiene lugar en Berlín su exposición monográfica donde él presenta pues, toda su obra, y ahí ya por primera vez podemos hablar de él como el Lisitsky. Él ya aparece en el catálogo como el Lisitsky. Entonces, bueno, una exposición que hace en Moscú bastante peculiar sobre la tipografía, porque en aquel momento la propaganda pues tenía mucha importancia y era importante enseñar cómo había que publicar los libros, cómo había que hacer las revistas, bueno, en fin, todo lo que implica la tipografía. Aquí tenemos algunas salas, todo diseñado por el Lisitsky. La verdad es una exposición relativamente poco conocida y o sea, las fotos tampoco son muy comunes. Y lo más importante de esta década es Presa. Presa es una exposición internacional en Colonia donde, vamos, el pabellón soviético ha llevado todos los premios posibles, ha sido el mejor pabellón de la historia de los pabellones soviéticos. Y lo diseña Lisitsky, diseña el catálogo, diseña pues, toda la información publicitaria y diseña el espacio, que es lo más importante. Aquí lo vemos cómo fue diseñado. En el fondo vemos una estrella con, digamos, un círculo celestial con 6 esferas que representan las repúblicas, que todavía eran 6 repúblicas en la Unión Soviética. Pues en todas estas, digamos, cintas de texto, él explica la relación entre las repúblicas y el florecimiento de la URSS, en fin, o sea, todo el florecimiento de Rusia en aquel entonces. Vemos aquí pues algunas salas, todos los fotomontajes hace el Lisitsky. Veis al fondo a Lenin, algunos pues, activistas culturales, políticos, en fin. O sea, la verdad, estos son los últimos años pues, del auge, de la vanguardia, de este desarrollo y expresión artística sin límites. Aquí también tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, a la izquierda es un boceto cómo sería la visión ideal de este espacio. O sea, esto es un montaje de Lisitsky que me parece su sutileza, limpieza de las líneas de sus diseños arquitectónicos son increíbles. Aquí otras fotos de Presa, pues unas esculturas de una campesina, en fin, unas cosas impresionantes. Presa sí que es una exposición bastante conocida, entonces lo podéis contemplar tranquilamente en vuestras casas ya cuando no tengamos prisa. Bueno, en fin, después de terminar esta exposición en el año 27, él se desplaza junto con su mujer, Sofía Coopers, se casan en 1927. Se conocen en 1923, nunca se separan, es un gran amor. En fin, en el 1927 ellos de nuevo viajan por Europa y este periodo Lisitsky pues dedica un poco a la fotografía, fotomontaje, que va a servir como base de sus próximas obras, que vamos a tocarlo por encima a la última parte de nuestra conferencia. Bueno, hace fotomontajes con la Torre Eiffel, que me parecen bastante curiosos. Aquí le vemos a la izquierda subiendo una altura bastante significante por Torre Eiffel. Bueno, y en el año 1930 hace una exposición bastante curiosa, la exposición de higiene. Bueno, es una exposición que se celebra en Dresde y lo curioso de esta exposición, porque la presento aquí, es cómo él trabaja el espacio. En esta exposición, aquí no se ve, bueno, mejor se ve en este plano, él cree una pared móvil circular que hace cambiar, o sea, que cambia el recorrido del público por la exposición y también cambia un poco cómo una persona percibe el espacio. La idea de su obra siempre es la arquitectura móvil, es la arquitectura pues, que vive. También se ve un poco en los Brownes, ¿no? Que es una arquitectura que vuela, que tiene su propia vida.
esta idea de movimiento constante y sutil va a ser muy presente en hasta finales de su obra. Aquí pues vemos esta exposición de higiene tan curiosa, tan particular. Bueno, en la última parte de nuestra conferencia voy a tocar algunos proyectos que nos han realizado bueno, ya estamos en los años 30, ya entendéis que, digamos, hablando lo vulgar, pues que se cierre el grifo económico para los desarrollos, para los desarrollos artísticos, la vanguardia ya es incómoda para el gobierno, es complicada de controlar. Todos estos proyectos tan revolucionarios pues incomodan un poco al partido y bueno, y el Lissitzky no puede decir que sufre esto realmente, porque a pesar de que algunos críticos dicen que el Lissitzky pues casi se ha vendido, o ha traicionado la verdadera vanguardia y tal, y plenamente se adaptó a los criterios del partido, yo no puedo estar de acuerdo porque él amaba realmente el comunismo. Él incluso en la época o sea, estamos en la época de Stalin, él solo vivió hasta el año 41, solo conoció a Stalin él realmente estaba a favor del régimen y bastante estaba de acuerdo. Y también lo tomaba un poco como el reto personal para su desarrollo artístico. ¿Cómo puede de manera sutil y de forma flexible adaptar sus ideas creativas a lo que pide el partido? Entonces, bueno, en esta diapositiva vemos al teatro de Meyerhold. Meyerhold era un director del teatro judío, o sea, teatro judío era una institución que, bueno, terminó la vida un poco trágicamente, pero bueno, es otra historia. El caso es que colaboraron junto con el Lissitzky. El Lissitzky propuso una reconstrucción de su teatro, convirtiéndolo en una especie, bueno, o sea, en el conjunto de estas dos fotografías podemos ver aquí el Lissitzky con su obra y aquí es una maqueta que, bueno, la idea de Meyerhold es que él quería destruir la frontera o la diferencia o la distancia, como queréis entenderlo, entre el público y el escenario. O sea, el escenario y el público tenían que pues estar en el mismo nivel, estar en el mismo espacio, no tenía que haber una separación. Entonces, el Lissitzky trabajó en eso, creó una especie de como un mundo utópico, maquinario, teatral, creó como dos plataformas móviles con unas escaleras de caracol que podéis ver al fondo, que se movían, bueno, o sea, un proyecto de arquitectura teatral casi utópica, que no se realizó, solo se conserva una maqueta, pero bueno, sería fascinante verlo en vida, el teatro, si hubiera realizado. Otro de los proyectos muy importantes que realmente tienen mucha repercusión incluso en la arquitectura contemporánea son los rascacielos horizontales. Es un proyecto o sea, es un proyecto profundamente comunista, pero al mismo tiempo profundamente revolucionario. Es muy interesante cómo el Lissitzky aprueba el reto y lo acepta el reto y realmente gana en este mundo binario entre la vanguardia que está muriendo y el partido que, pues, en fin, que quiere destruir la vanguardia. ¿Por qué es tan interesante? Pues las rascacielos horizontales, aunque parecen sencillas, son unas construcciones pues, relativamente complicadas y son simbólicas, ideológicas, ¿no? Porque sabemos que en los Estados Unidos pues, hay unos rascacielos que parecen agujas o clavos, no sé, como estos palos que salen de la tierra, ¿no? El Lissitzky no quería ver la arquitectura así. Nosotros, o sea, él decía, no sé si lo decía tal cual, pero la idea era es que nosotros vivimos pues en un mundo comunista, en un país comunista y no queremos tener estas cosas capitalistas americanas, estos agujas impersonales. Nosotros necesitamos un espacio común y
como espacio común sirven esta plataforma horizontal. Eran unos espacios comunes donde la gente podía comunicar, tener algo en común, tener reuniones, quedar, en fin, un espacio, una arquitectura bastante interesante y tiene toda razón de ser. Y de hecho, aunque él Lissitzky no lo vio en vida, estos edificios existen ya hoy en día, ¿no? A la izquierda vemos una fotografía, creo que es finales de los años 70, es una arquitectura creo que en Armenia, o sea, no puse la ficha, pero de memoria creo que es en Armenia. Y aquí vemos una fotografía contemporánea que, o sea, estos dos ejemplos beben de esta arquitectura, ¿no? O sea, la influencia es evidente. Y luego, el Lissitzky arquitecto ha conseguido realizar un proyecto, a llevarlo a la vida real, es el edificio de la imprenta Aganyok. Una editorial, un periódico muy importante en la cultura pues, proto-soviética, porque Oganyok realmente era casi como Google hoy en día, o sea, era un periódico semanal que contaba todo lo que pasaba en Rusia y en el mundo, aunque obviamente, bueno, no podemos olvidar sobre la censura, pero la idea era eso, contar los avances, las noticias de todo el mundo, que yo creo que es una imprenta que era perfecta para ser construida por el Lissitzky. Vale, y aquí os he adelantado la sorpresa. En fin, que al final de su vida, él se dedica al diseño gráfico. En los años 30, el año 30, se forma una revista, la URSS en construcción. Es una revista su idea aparece en 1930 por Maxim Gorky. Maxim Gorky tiene este concepto de esta revista, se publica en alemán, inglés, francés, español y ruso, creo que sí, en estos 5 idiomas. Se puede consultar en español, o sea, incluso creo que hay PDFs en español, o sea, no os voy a detener más para contar de qué iba. Básicamente es una revista propagandística sobre grandes avances del partido y de la URSS. Y todas estas formas que desarrolla el Lissitzky en su obra antigua aparecen aquí. Todos los fotomontajes, las composiciones arquitectónicas, la sutileza del simbolismo, la finitud de las líneas, en fin, todo aparece aquí. El Lissitzky realmente colabora muchísimo con esta revista como artista, como editor, en fin, si Maxim Gorky es ideólogo de esta revista, el Lissitzky es pues la imagen. Y me parece muy curioso esta imagen a la derecha, obviamente habéis fijado en eso, el beso entre el soldado del Ejército Rojo y un campesino. No hay nada raro en esta fotografía, realmente es un beso que simboliza la gran colaboración entre los campesinos, el pueblo y el Ejército Rojo, porque fijaos, si los veis, es del año 1940, estamos a punto de entrar en la guerra. Entonces, la idea de que colaboren estos dos campos, dos sectores sociales en la URSS es muy importante y de hecho el beso en la Unión Soviética no era entre dos hombres, no era una cosa tan extraña. Vais a recordar pues los besos de Brezhnev, luego los besos que daba, hay unas fotografías de Stalin con Chkalov, en fin, que es una imagen absolutamente normal. Aquí vemos algunos montajes curados, digamos, o supervisados por el Lissitzky, que veis, o sea, todo la fotografía en blanco, en negro, color rojo, acentos, las énfasis bien puestos, tanto formales como de color, geometría, en fin, un diseño increíble, un diseño emblemático, importantísimo, incluso para el diseño gráfico de hoy en día.
Y esto es la última obra creada por el Lissitzky, todo para el frente, todo para la victoria. Es un cartel, el último cartel realizado por el Lissitzky antes de su muerte, el 21 de diciembre de 1941, y se ve claramente pues, todos los fotomontajes que él hizo en los años 20, en los años previos, el texto, la forma geométrica que se representa en la arquitectura, en fin, todo esto está concentrado en esta obra. Pero quiero terminar, ya estamos terminando esta conferencia de hoy, quiero terminar con este autorretrato. Es un autorretrato que se llama Constructor, quizás es la foto más famosa de El Lissitzky, que todos conocemos El Lissitzky por esta foto. Es del año 1924, él está en Suiza, tiene tuberculosis, piensa que va a morir y es como un testamento, como él quiere que le recuerdan cuando él muera, aunque va a vivir, bueno, hasta el año 1941, pero bueno, él se sentía muy mal, entonces decide hacer esta obra. Es una obra profundamente simbólica. Aquí vemos todos los elementos que os he ido contando a lo largo de la charla de hoy. Quiero empezar a fijar vuestra atención en las letras. X, Y, Z, el final del alfabeto, el final de la vida, el símbolo del final de la vida. Luego, al lado de estas letras tenemos la L inversa, o sea, lo veis, ¿no? La L inversa, donde están las letras, justo la L inversa, con una flecha hacia derecha. Es un símbolo, digamos, una firma de Lissitzky que él ponía en todas las cartas. Él incluso tenía sus hojas de papel en las que escribía sus cartas, que tenían este símbolo en el rincón superior derecha. Todo el mundo sabía que era de El Lissitzky y la flecha enseñaba a quién se dedica esta carta. Pues aquí vemos él. O sea, él, está escrito él, es una obra dedicada a él, es una obra sobre él, es una obra culmen de su vida, aunque va a vivir luego pues, más de 10 años. Luego, otro ejemplo, imagen, otro símbolo que vemos en esta imagen, o sea, obviamente el retrato de él, de Lázaro, y encima de su ojo, hecho con un fotomontaje, vemos la mano abierta, o sea, la mano abierta, como queráis verlo, con un compás. El ojo, para él, el ojo es el instrumento principal del artista de la nueva generación, del nuevo mundo. El ojo es el instrumento de un artista constructor. O sea, para él, el nuevo artista, en primer lugar, es un constructor que construye con su ojo y con un compás. Compás es un símbolo pues, del nuevo arte. Y la mano es el símbolo de pues, la cultura judía. En la cultura judía es el símbolo del Dios. Es casi como el artista constructor, él es el artista constructor, un poco se eleva a este nivel casi pues, sagrado, ¿no? Bueno, realmente la simbología de la obra de Lissitzky es muy profunda. No tengo tiempo, no he tenido tiempo hoy para contárosla todo, pero como siempre en mis conferencias, o casi como siempre, yo os presento algunos libros. Yo he construido esta conferencia, entre otras cosas, en la base de estos dos libros muy interesantes. Uno es Catálogo de Caja de Pensiones, que creo que ya no existe, aunque no estoy muy segura, una exposición que tuvo lugar en España en 1990, un catálogo pues, bastante interesante para entender la cronología de su vida y ver toda su obra. O sea, en este catálogo hay muchísimas obras de El Lissitzky, se puede comprar online sin ningún problema. Y otro libro es un estudio, una investigación un poco sobre la obra de Lissitzky, sobre todo diseñador. Está publicado por Van Aben Museum, que está en Eindhoven, en Países Bajos. Es un museo europeo que tiene en sus almacenes, en sus salas, la colección de la obra de Lissitzky más amplia y más importante de todo el mundo. O sea, ni siquiera, o sea, fijaos que en Rusia ni siquiera hay Browns. O sea, hay un Brown en España, en Thyssen de Madrid, pero en Rusia no hay. O
sea, toda la obra de Lissitzky realmente está casi concentrada en los países europeos. Entonces, este libro se puede comprar online y es muy interesante porque habla un poco sobre la teoría del mismo Lissitzky, la idea detrás de cada su obra, porque sobre todo la obra de Lissitzky es la teoría, es la filosofía que pues expresa en sus obras tanto arquitectónicas como de diseño. Bueno, con estos dos libros y con esta diapositiva termino la conferencia de hoy. Solo por deciros que el próximo jueves 19 a las 7 horas en punto vamos a tener otra charla, la tercera charla del ciclo sobre las vanguardias, en la cual voy a contar la historia de un caso bastante desconocido que se llama el Museo de la Cultura Pictórica, un museo pues, que tiene muchísima relevancia para la vanguardia rusa, que ha sido destruido. Y bueno, no os voy a adelantar más secretos. Participad, por favor, en la conferencia de la semana que viene y vais a conocer más cosas. Por hoy es todo. Muchas gracias por participar y hasta la semana que viene. Perdonad, yo veo que alguien me ha preguntado las preguntas, me ha hecho las preguntas. Vale, ¿qué significan los prawns? Bueno, prawn es, se escribe en ruso, es la proyección, prawn, lo voy a escribir en los comentarios, creo que lo podéis ver. Es el proyecto de instalación, proyecto de la instalación de lo nuevo. Dicho en forma bastante, pues en una traducción al español así bastante rápida, pero en ruso es el proyecto de la instalación, de la formación de lo nuevo. Es lo que significa Brown. Bueno, contestando a esta pregunta, yo creo que nos podemos despedir. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.